Quiero empezar esta tarde, esta breve charla, con una fotografía inédita de Picasso, tomada en 1931, cuando la fortuna le sonreía a manos llenas, lejano aún el cuadro que le dio renombre universal, pero para el cual por aquel entonces e inconscientemente ya había reunido suficiente material creativo como para hacernos entender que para 1937, 6 años después, el Guernica ya estaba en parte perfilado en muchas de sus obras. Y es Guernica una obra por la que más ríos de tinta han corrido. Creo que es en sí una apuesta teatral, una escenificación surrealista dentro de su propio taller. Ya se ocupó Picasso en advertirnoslo, pintando incluso las vigas del techo. Son numerosos los autores que de una manera u otra se han aventurado a desvelar el contenido de la simbología de este lienzo. Siempre ha sido visto a través de los escrutadores ojos de la pintura clásica antecedente, contando incluso con referentes artísticos como el cine, desde las más lejanas y arriesgadas influencias del románico, del Beato de Liébano o Matías Grunewald, hasta las más cercanas y atractivas a las preferencias del pintor malagueño, Goya, Géricault, Delacroix, o bien desde la producción anterior del propio artista, como sucede con el Aguafuerte en la Minotauromaquia de 1935. Pero pensamos, hay en todo ello algo mucho más próximo, más real a Picasso, más biográfico e inmediato que esa vastedad de maestros, los cuales no dudamos debieron también estar presentes en la confección del lienzo. La proximidad referida es Cervantes y su tragedia La Numancia. En enero de 1937, Picasso tomó la buhardilla del 7 Rue de Grand Augustin en París a fin de convertirlo en taller y acometer el encargo de la República Española para el pabellón español de la Exposición Internacional que iba a inaugurarse en julio. Es justamente en esta buhardilla en donde muy poco antes un joven actor, Jean-Louis Barrault, había ensayado la adaptación de La Numancia de Cervantes. El edificio ya tenía de por sí un pasado literario de relieve. Balzac, según la tradición, situó aquí la obra maestra desconocida y más recientemente, 1935, a Bataille y a Breton les habían servido de oficina para editar la revista antifascista Contre-Attaque. De ahí que la entonces amante de Picasso, Dora Maar, unida al grupo surrealista, conociera bien el amplio estudio, pues vivía en la calle de Savoie, a escasos metros del mismo. La Numancia de Barrault fue puesta en el Teatro Antoine entre el 22 de abril, esto es 4 días antes del bombardeo de Guernica, y el 6 de mayo de 1937. A la compañía Grenier des Augustins, que así se llamaba y que ocupó la obra y que se ocupó de la obra en adaptación de Barrault, se unió al poco uno de los nombres claves del París artístico de entonces, André Masson, quien se encargó del decorado y vestuario cervantino. Ignoramos si Picasso acudió al Teatro Antoine para ver la pieza, es muy probable que sí, pero aún así, por la proximidad de los amigos, por tratarse del máximo autor español y por haber sido ensayada en el mismo taller parisino que él utilizará durante varias décadas, no nos deba extrañar que incluso durante los ensayos pudieran haberle pedido consejo. La prensa de esa semana, como vemos, se hizo importante eco del evento y sobre todo la crítica unía la obra con el problema bélico por el que atravesaba España. Es más, durante ese mismo año de 1937, en pleno fulgor bélico, Rafael Alberti trabajó también, pero desde Madrid, en una versión actualizada de La Numancia, que sería estrenada en el Teatro de la Zarzuela ya en el mes de diciembre por la Alianza de Intelectuales Antifascistas, con decorado de Alberto Sánchez. Es más que probable
que Picasso, a través de varios amigos, entre ellos Bergamín, pieza clave de la alianza, conociera el desarrollo de estos trabajos que comenzaron a tomar forma precisamente durante la primavera, en que comenzó a dársele publicidad desde varios medios españoles, como la revista El Mono Azul. Aquí hay una ilustración del Mono Azul dirigida por Alberti, en donde apareció incluso esta alegoría al respecto. No debemos de olvidar que fue el propio Bergamín quien en enero de 1937, junto a otros intelectuales, se había entrevistado con Picasso para tratar su colaboración en el pabellón español, cuyo resultado, como todos sabemos, fue Guernica. El tema de la Numancia era el mismo del gran cuadro: la toma y la destrucción por el fuego de una ciudad, la desolación y la muerte del pueblo español. Numancia a manos de Escipión, Italia. Guernica por la aviación de Alemania. Desafortunado eje que sin duda iba a provocar en Picasso el acometimiento en mayo de su magna obra, la cual es, desde nuestro particular punto de vista, la unión de dos villas españolas, Guernica, Numancia, enlazadas por la destrucción de la guerra y la intrusión extranjera. Fue Georges Sadoul, en una muy desconocida entrevista que Picasso le concedió en Regard en julio de 1937, con una cabecera bastante explícita, titulada de media hora en el taller de Picasso, el primero en hablar de la Numancia de Cervantes, emparentándola con Guernica. Dice Sadoul: ya subí con anterioridad esta escalera de bajos peldaños que conduce al taller de Picasso. Este taller se estableció en la buhardilla en donde estuvo trabajando una de las mejores esperanzas del teatro de vanguardia francesa, el actor y director Jean-Louis Barrault. Es en su Grenier de Saustin en donde se ha ensayado esta Numancia del gran Cervantes, cuya representación este año en el Teatro Antoine fue recibida por toda la crítica como uno de los eventos teatrales más importantes que se hayan producido desde hace años. La puesta en escena de Numancia es por sí misma una especie de poema épico, lírico y apasionado a la gloria de España republicana. Y sigue diciendo Sadoul: son los mismos calificativos que pueden dirigirse al magnífico mural de Picasso. Guernica se ha colocado en el centro del pabellón español de la exposición y lo anima el mismo espíritu generoso. Esta monumental obra fue pintada en este Grenier de Saustin. El 1 de mayo de 1937, Picasso fecha los primeros bocetos del mural. Resulta curioso ver cómo ya en el segundo de ellos aparece un caballo alado surgiendo de un toro. Para Russell sugiere un diminuto Pegaso o reencarnación alada del caballo sacrificado. Esta esfinge fue muy utilizada en los dramas ibéricos, aunque Picasso, por su parte, ya había hecho uso del Pegaso en el telón para Pagat. En otro boceto del mismo día, aparece un soldado derribado junto al caballo. Este guerrero será excluido de la composición. Pero ¿qué puede hacer un soldado en mitad del fuego fratricida de 1937? La figura está tendida, lleva un casco inconfundiblemente clásico y permanece con los ojos cerrados. En su mano izquierda todavía empuña una lanza, arma que se reiterará en los borradores siguientes. No cabe duda de la conexión con la representación de Barrault en la sala Antoine. También Picasso dibuja una espada fragmentada casi desde la empuñadura, la cual permanece hasta el final de la obra. Es de nuevo un arma que, como la lanza o la flecha, resulta aquí totalmente anacrónica. Como vemos, no existen objetos que definan el tiempo real de la escena. El casco, la lanza, la espada, una rueda, el candil, una escalera, son elementos que el artista recupera, pero que son inventos primitivos, realizados por el hombre hace miles de años para situarlos en una historia reciente de fechas contemporáneas a Picasso. Del 4 de junio existe otro estudio, en esta ocasión una cabeza, que Picasso mantendrá en el estado definitivo, aunque ésta tiene la virtud de expirar en ese instante. También resulta ya añadida al mural una pieza de museo, una cabeza cercenada.
que estaba hablando de esta cabeza. Una cabeza cercenada de una estatua. Con su cuello romboidal, en Guernica esta cabeza y otros miembros nos trasladan inmediatamente a esas otras cabezas y brazos que están presentes en los grabados y las naturalezas de los años 20-30. Gertrude Stein, cuando habla de Guernica, nos refiere a algo a propósito. Pintó un cuadro de grandes dimensiones sobre España, escrito con una caligrafía que no cesó de desarrollarse y que suponía la continuidad del gran avance que había logrado en 1922. Se encontraba en plena efervescencia y al mismo tiempo descubría su color. ¿Es pues la idea de Picasso el reflejar, incluido el brazo, una decapitación humana? El hambre, en la jornada cuarta de la Numancia, pronunciará: venid, veréis que los amados cuellos de tiernos hijos y mujer querida, Teógenes afila y pruebo en ellos de su espada cruel, corte homicida. O más bien el resto de una ciudad que tuvo su esplendor y ahora ha sido abatida y de la que no quedan solo más que las ruinas. Como fuere, Picasso recupera en gran medida los estudios de yeso de las escuelas de Bellas Artes, de los que existen infinidad de ejemplos, desde el primero, cuando tenía 9 años, en que plasmó a su modo infantil el Hércules con la masa del Museo Picasso, y que ahora por vez primera quiero mostraros junto al original. El citado decorador de Numance, André Masson, cercano al círculo surrealista, estuvo unido desde un primer momento a la causa republicana durante la Guerra Civil. Fue además quien apostó junto a Bataille por el título de Minotauro para una revista cuya portada en su primer número ilustró Picasso con el famoso Minotauro con puñal. Con motivo de su viaje a España desde 1934, Masson insertó en sus trabajos una serie de temas de gran raigambre popular, entre ellos casualmente la figura del Quijote, con una honda preocupación por el país vecino, lo cual lo llevó en 1937 a ejecutar los bocetos para el estado definitivo del telón de la obra cervantina. 2 dibujos a tinta china de este año, uno destinado a la naciente revista Acéphale de Bataille y el otro para la Numancia, nos ofrecen detalles incuestionables para, creemos, comprender mejor el Guernica, para reafirmar todo lo expuesto. Vemos un paisaje donde al fondo se yergue una de las taulas de Baleares, las llamas, la cabeza de toro, el puño. Picasso acudirá semanas después a todos estos símbolos en sus estudios para el Guernica, por lo que la deuda con Masson es más que razonable. Resulta realmente admirable cómo ambos artistas en el primer semestre de 1937 interactúan, se compenetran, se copian con descaro, como sucede en el óleo de Masson Pasífae de este año, de 1937. En los versos de la Numancia de Cervantes se reflejan con frecuencia todos estos elementos. La obra teatral recoge escenas y símbolos concretos, aparte del armamento bélico, espadas, lanzas, que aparecen con una nueva óptica en los trabajos de Guernica. Para Pierre Caban, quien se acerca a nuestra teoría, Guernica es, dice él, unidad de tiempo, de lugar, de acción, es también el teatro clásico por excelencia. Así, podemos hablar del puño alzado que Picasso mantuvo en los 2 primeros estados de Guernica, como comprobamos en las fotografías que tomó Dora Maar durante el proceso. Clama el hambre en la jornada cuarta cervantina. Contra la madre nunca vista cosa se muestra el hijo de piedad desnudo, y contra el hijo el padre con rabiosa clemencia levantado el brazo crudo. Podríamos hablar del sol que luego Picasso convirtió en lámpara para iluminar la escena. Si el imitar concierto se reduce, cualque pequeño ejército que sea, veréis que como el sol claro reluce y alcanza las victorias que desea. Podríamos hablar de la mesa de sacrificios en donde el malagueño sitúa un pájaro. Hagamos nuestro oficio con la priesa que nos incita a los agüeros tristes. Poned, amigos, hacia aquí esa mesa. Podríamos hablar de las 4 mujeres
lo cual coincidiría en su número con la propuesta cervantina, porque es Penrose quien nos advierte de 4 figuras femeninas. Escribe Cervantes: entran 4 mujeres de Numancia, cada una con un niño en brazos y otros de las manos. Estas mujeres de Cervantes cumplen además perfectamente con algunos estudios previos a Guernica. Son las que mantienen los pechos al aire como si hubieran amamantado a sus hijos durante la tragedia. ¿Qué mamas, triste criatura? ¿No sientes que mi despecho sacas ya del flaco pecho por leche la sangre pura? Clamará una de las madres numantinas. Los obsesivos estudios de las mujeres con sus hijos en brazos son, pensamos, ilustrativos a este respecto. Y todavía, en la 4ª y última jornada de la Numancia, Cervantes sitúa un último elemento visible en los borradores de Guernica. Se trata de la escalera, esa escala que en la obra teatral Mario sugiere a Cipión para contemplar qué ha sido de la villa numantina. Cipión: arrima pues, Mario, alguna escala a la muralla y haz lo que prometes. Y que Yugurta también referirá: tened bien esa escala, oh cielos justos. Como hemos comprobado, las referencias numantinas sobre Guernica, desde Bagol a lo Ibero, desde Masón a la tragedia de Cervantes, son, creemos, coincidentes. Tal vez una nueva revisión al respecto sobre el cuadro, en un trabajo y un tiempo más extenso, podría explicar o arrojar más luz a los primeros proyectos que Picasso en 1937 se planteó ante un encargo hecho por la República, fruto de cuyos resultados es su obra más emblemática. Siempre he pensado, personalmente, que muchas de las claves de Guernica no están en el propio cuadro en sí, sino en los numerosos estudios, que son los que, al fin y al cabo, los que delatan la raíz de la inspiración de la obra. Tal vez ahora podamos saber por qué Picasso, en 1937, se acuerda de pronto de Cervantes y le dedica varios grabados de sus personajes. Unas ventanas abren otras, y esto sucede en Picasso, porque nada es casual en su producción. Muchas gracias.